cosas. Vamos a conversar, ya está con nosotros el ingeniero Mario Cueto, él ha sido director en aquel momento el Instituto Nacional de Cultura, luego la Dirección Desconcentrada de Cultura, ¿no? Entonces, como tiene bastante conocimiento sobre el caso, para ver cuál es su opinión al respecto. Muy buenas tardes, Mario. Muy buenas tardes, un saludo a toda la audiencia y quisiera, al empezar esta entrevista, señalar que efectivamente soy ingeniero químico. He estado vinculado con el tema del patrimonio cultural desde hace un poco más de 20 años, como miembro del Patronato Cultural de Ayacucho, cuya presidencia ejercí 2 veces, en 2 ocasiones. El 2002 fui miembro del Consejo Consultivo del entonces INC, designado por Resolución Directoral Nacional, y he tenido trabajos vinculados con el patrimonio cultural en la restauración del Centro Turístico San Cristóbal de Girón 28 de Julio, y en el proyecto Jatuñán, Acción Afirmativa, convenio de la UNCH con la Fundación Ford sobre temas de interculturalidad. Con esos antecedentes me propusieron la Dirección Desconcentrada de Cultura, ¿no?, que acepté y que, bueno, merecí muchas críticas porque había un ingeniero químico metido en cultura, ¿no? Entonces, claro, es que no tomaban en cuenta lo que acabas de mencionar, sí, ¿no? Los conocimientos colaterales que habías adquirido. Entonces, eso es un indicativo de que en realidad en la cultura podemos ser comprometidos todos los ciudadanos. No, debería ser, ¿no? No es necesario, nadie estudia para ser director de cultura, por ejemplo, no para estar inmiscuido en el tema del patrimonio cultural. Es un aspecto de cada uno, de su formación, de su preparación, etcétera. Bien, sobre la Plaza Mayor, efectivamente, pero yo quisiera enfocar desde 2 ópticas, diríamos. Una, necesita la Plaza Mayor ser trabajada, restaurada, remodelada, y 2, la oportunidad, ¿no? Bien. Desde ese punto de vista, en el primer caso, considero que la Plaza Mayor necesita trabajos, por ejemplo, de remodelación, de restauración, lo que el término sea más adecuado, de la calzada, de las pistas, ¿no? Y el viernes pasado tuve la oportunidad de revisar, junto con los miembros del Patronato Cultural, con el presidente, el expediente técnico en el centro histórico de la municipalidad. Yeah. Y ahí tomamos conocimiento de que no se va a modificar las veredas que están alrededor de Sucre, ¿no? Sino que las veredas de los portales se han de ampliar en 85 centímetros, o sea, va a salir hacia afuera, hacia la calzada. O sea, los portales ya estarían en el centro de la acera. No tanto en el centro, ¿no? Pero a 85 centímetros, que ya es toda una vereda. Claro. ¿No? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ubicar ahí los reflectores que han de dar la iluminación a las columnas. Pero hemos expresado nuestro punto de vista, 85 es mucho. Va a servir como vereda, nosotros que podemos usarlas, y vamos a estar tropezando con los farolitos, no sé, con las luminarias, pues, que van a tener un ángulo de inclinación. No son las luces, las luminarias no es como esas que he puesto en los templos, no, en el piso. Al ras. No es así, al ras, no es. Ya son en 3D. En 3D más o menos. O 4, no sé. 4D. Pero con el riesgo ese de que de noche, de día, con... No, y aparte de que hay gente, unos que son irresponsables y otros que son vándalos, ¿no? Eso lo van a romper. Ya. Pero lo que llama la atención es de que en este expediente técnico no consideran, por ejemplo, la restauración de las columnas. Si uno inspecciona todas las columnas, las bases de muchas de ellas están deterioradas, carcomidas, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva sí es conveniente rehabilitar la plaza, pero la oportunidad, me parece que no es el momento. Ahora entramos en la oportunidad. Ya vamos a atender una llamadita, por favor, Mario, ponte los audífonos. Vamos a escuchar qué es lo que nos dicen. Aló, muy buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes también al ingeniero Mario Cueto. Soy el Maraví. Sí, mira, a esos 2 elementos que me parecen muy interesantes para el análisis que señala el ingeniero, también hay que agregarle el otro elemento, que es cómo se ha tramitado para la ejecución de esta obra o de este proyecto. Y en eso yo, así de manera resumida, te digo, Alfredo, de que ha quedado claro en la última sesión de consejos que se ha realizado el viernes pasado,
de que el convenio que ha suscrito el alcalde con el gobernador regional todavía el 15 de marzo de este año, lo ha firmado el alcalde sin autorización del Consejo, y ahí se ha cometido una grave irregularidad. O sea, eso es inválido. No se puede ni siquiera en vía de regularización, como pretendieron, aprobarlo, subsanar todos los errores que a consecuencia de un convenio nulo se ha incurrido, vale decir, la actualización de costos que ha hecho el gobierno regional, la reformulación del expediente, porque hay reformulación, o sea, el expediente que hizo la municipalidad, esto todavía lo ha reformulado el gobierno regional, y el tema de la licitación, porque en el cronograma está que este 13 de junio se entrega la buena pro. Entonces, ese aspecto formal nomás de por sí se trae abajo ya todo este proceso. Yo he sustentado en el Consejo de que no hay forma, o sea, si tuvieran que aprobar, y se ha postergado la sesión de Consejo para discutir la aprobación de este convenio recién para el día jueves 14 a las 8:30 de la mañana. Si eso fuera así, porque la mayoría estamos seguros que lo va a aprobar, la mayoría oficialista, a partir de ese momento recién tendría que hacerse los trámites, entonces ya no alcanzaríamos pues la construcción como pretenden para que se inaugure el 9 de diciembre. Ahora, por otro lado, el día 12, Mario, aprovecho, ingeniero Mario, Alfredo, aprovecho para hacer extensiva la invitación a todos los interesados, todos los entendidos, todos los que puedan pues ayudar a hablar de este tema. El día 12, o sea, mañana a las 6 de la tarde, la Municipalidad Provincial de Huamanga va a hacer una exposición de los términos del expediente. Entonces, claro, el auditorio en realidad es pequeño, 270 personas, pero por lo menos espero que se llene. ¿Qué auditorio dices? Del Teatro Municipal, Alfredo. Ahí en el Teatro Municipal. Claro, ahí sí se va a discutir el tema de fondo en cuanto al tema arquitectónico, ¿no? Entonces, bueno, está muy bien escuchar al ingeniero Mario, pero creo que con todos esos elementos mañana podemos entender mejor ya con una exposición. Supongo que van a utilizar audiovisuales, todo, para tener un cabal conocimiento de qué se trata, y bueno, ahí que se exprese también las opiniones de todos los ciudadanos. Eso es lo que quería agregar. Muy bien. Muchas gracias. Buena contribución. Muy bien, Mario. Entonces, me parece interesante esta intervención. Primero porque el convenio de transferencia de la unidad ejecutora se habría firmado el 15 de marzo. Entonces, sabemos que la autoridad de toda institución universitaria, etcétera, tienen la capacidad de firmar convenios, pero tienen que poner de inmediato en conocimiento, ¿no?, de la respectiva instancia, ¿no? Porque el rector tiene que hacer de conocimiento del Consejo Universitario, de la Asamblea Universitaria sobre el convenio X, el municipio, el alcalde, en la sesión de concejales, ¿no?, en la sesión de consejo. Entonces, de marzo a la fecha, pues ha pasado buen tiempo. Entonces, en este caso no hubo un debido proceso en la suscripción del convenio. Claro, por eso lo que justamente Iber menciona de que todo esto se viene a foja cero. Así prácticamente, ¿no? Y lo segundo, si se verifica que el gobierno regional, como lo está diciendo el señor regidor Iber Maraví, el gobierno regional ha reformulado el expediente, ese expediente quedaría nulo, ipso facto. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Cultura en abril del 2017 aprobó un expediente, y la comisión técnica de la propia municipalidad, con esa aprobación del ministerio, acá a nivel de la municipalidad provincial, la comisión técnica aprobó el expediente. Entonces, ese expediente, si se trata de ejecutar la obra, ahora no se puede ya modificar. Claro. En todo caso, tendrían que, con la modificación, la reformulación, etcétera, volver a solicitar, a requerir la autorización del Ministerio de Cultura. Presentando, ¿no?, modificaciones. Modificaciones. Entonces, ahí tenemos un problema legal incluso, ¿no? Y un problema técnico. Claro, porque el Ministerio de Cultura va a decir, un momentito, nosotros no hemos aprobado ese expediente, claro, hemos aprobado otro expediente. ¿Ah? Por mínima que sea la modificación, tiene que hacerse de conocimiento del Pero no debe ser muy mínima, porque se está hablando de un incremento de 2 millones. Ya. Pero de todas maneras, estoy en lo mínimo de la opinión, diríamos. Por más mínima que sea la modificación, tiene que hacerse de conocimiento del que ha aprobado el expediente, en este caso, el Ministerio de Cultura. ¿Y por qué? Porque la Plaza Mayor es un ambiente monumental de primer orden, que ha sido designada mediante una resolución ministerial en 1972. Bien. ¿No? Bueno, entonces, hace un momento mencionabas que en el momento, no es el momento oportuno para esto.
Sí, decía que necesita trabajos, sí necesita la plaza. Algunos que podríamos dejarlo a la nueva gestión para que faltando 2 años del bicentenario pueda hacer los trabajos planificadamente, con tiempo, con el presupuesto debido, etcétera, ¿no? Ahora, la oportunidad, antes de seguir comentando y escuchar a nuestro oyente, no es el momento. No es el momento, lo dejamos para otro momento para conversar. Sí. Aló, muy buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Me permite una pregunta al expositor, por favor? No, sí, desde luego. Adelante. Sí, muchas gracias, buenas tardes. Sí, es muy cierto, nuestra Plaza Mayor es importante, la imagen, todas esas cosas, pero si vamos a orden de prioridades, por ejemplo, el tema de salud y educación en nuestra región, el tema de anemia a nivel regional en niños, el tema de educación, por ejemplo, no soy sanmiguelino, pero están postergando la construcción de Ermita Añaños desde hace años atrás. ¿Cuál sería la prioridad? ¿No cree usted que de ese dinero de 7 millones de soles, me imagino que se va a prolongarse a través de adendas y va a llegar a 10 millones, es el estilo? Podemos priorizar ese dinero en gastos sociales bien dirigidas, porque nuestra Plaza Mayor puede esperar en su momento, cuando precisamente están tocando ahora 1 año más, 2 años más, porque no está tan deteriorado. Yo creo que ese dinero podemos invertir en cosas más prioritarias, para no estar diciendo que no tenemos para tal, no tenemos para cual. Yo creo que la sugerencia por mi parte sería orden y prioridades, señores, el alcalde y también el consejo, el gobierno regional. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, yo creo que encaja en lo que mencionas tú, Mario, sí, respecto a que, ¿por qué dices que no es oportuno ahora hacer una inversión de esa naturaleza? Por 2 aspectos. Un primer punto. Sí, la intervención de la Plaza Mayor, como se dice, es para posibilitar que Huamanga sea declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, que hay que estar mejorando. Prioritariamente habría que intervenir el acueducto de Sotochaca, por ejemplo, que está en peligro de colapsamiento, y ese es un monumento. O la azotea de la Alameda, que también es un riesgo para los ciudadanos que transitan o que hacen uso de esa infraestructura colonial, ¿no? Entonces, si hablamos de prioridades en tema de patrimonio, tendríamos otras prioritarias que la Plaza Mayor. Para solicitar esto, ¿ya se solicitó o recién se piensa solicitar a la UNESCO esta declaración? Porque se entiende que tiene que haber todo un expediente y que esto es un conglomerado de circunstancias, o sea, no solamente porque tengamos un parque o algunas otras cositas, ¿no? Debe ser un montón de cosas que básicamente para poder cumplir con el perfil. Sí, sobre este tema, por ejemplo, en muchos sectores hay una ignorancia. Por ejemplo, creo que el año pasado viajó una comisión, cuando todavía estaba PPK de presidente, fueron a Palacio para pedir que Ayacucho sea declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. El presidente de la República nada tiene que ver en el tema, ¿no? Lo que se tiene que hacer es designar una comisión multidisciplinaria que prepare un expediente. Y ese expediente, a través del Ministerio de Cultura, que puede coadyuvar a mejorar, a subsanar algunas observaciones, etcétera, se presenta a la UNESCO, que designa una comisión de aproximadamente 15 profesionales internacionales interdisciplinarios para evaluar, no, 30, para evaluar. Y eso demora más o menos 10 a 15 años. No es de la noche a la mañana. ¿No existe unas exigencias primigenias que da la UNESCO por decir, mira, si estos son los requisitos básicos, algo así? Claro, es que tiene que verse, por ejemplo, tiene que estar involucrado en el expediente que se prepare el tema de saneamiento, ¿no? Sistemas de agua, desagüe, salud. Es que el declarar como Patrimonio de la Humanidad no quiere decir solamente la parte material. Hay un componente social, humano. Complementario, ¿no? Complementario, Son los dos. o interrelacionado. Claro. No se puede declarar patrimonio mientras la gente vive en una miseria. O la gente que se está orinando en el parque. Lógico. Entonces tiene que haber una campaña de educación en primer lugar. Y eso lo ha dicho la funcionaria de la UNESCO, que vino el año pasado y hubo una reunión, por ejemplo, en el municipio. Tenemos otra llamadita, vamos a atenderla. Aló, muy buenas tardes. Buenas tardes, el arquitecto Rubén Geli les habla, bastante interesado por el tema que están tocando ahora, y solo para entregar un par de aportaciones respecto de lo que se está conversando ahora.
Quisiera que no me corten, estoy... No, sí, adelante, arquitecto, siga usted. Y estoy hablando desde aquí, me quiero comunicar. Bueno, el tema es simple. Primero que nada, no es prioritario intervenir la Plaza Mayor de Huamanga por una sola razón. Porque la intervención de esta plaza no soluciona ningún tipo de problema de carácter urbanístico o urbano, como lo quieran llamar. El tema de intervenir en una plaza va a tener que generar, por encima de un gusto de criterio y decir que va a ser mejor, que es la sala de nuestra casa, etcétera, etcétera, cualquier argumentación, lo que va a posibilitar la intervención seriamente de una plaza es un estudio urbanístico de desarrollo vial. Producto de ese estudio es que nosotros vamos a tener recién una plaza que va a solucionar, primero que nada, se va a recomponer, se va a arreglar, y de eso no estamos en contra. Lo que estamos en contra es que se destine tanto gasto y tanto dinero, tanto tiempo en una plaza que no tiene ningún tipo de estudio urbano y que solo va a ser una pasada de una manita de gato a nuestra amada plaza que va a costar 7 millones por el capricho de engreimiento de nuestras amadas autoridades. Segundo, la Plaza Mayor no puede ser declarada patrimonio ni de la humanidad ni de la nación porque se encuentra alterada en sus formas originales. Estamos hablando de expedientes para poder alcanzar esa designación, los cuales no tienen ningún tipo de estudio, fundamentalmente el histórico. No sabemos desde cuándo la plaza está así, todo el mundo habla respecto de eso, pero nadie se ha dedicado a hacer un estudio serio acerca de si se puede o no se puede declarar nuestra Plaza Mayor. Lo que sí yo digo es que podemos trabajar en función a alcanzar una declaratoria a futuro de la Plaza Mayor, y no solo de la Plaza Mayor, sino de todo el espacio centro histórico. Pero, señores, hay que trabajar, no es una cuestión de intención. A ustedes están hablando, y estamos escuchando por la radio de que hay que hacer un expediente. Puede hacer usted seguir expedientes. Si la ciudad no está preparada para ser destinada como patrimonio, jamás la van a declarar. Eso es un engaño, muchachos. Lo que hay que entender es que nos falta trabajar bastante respecto de las formas, cómo queremos que sea nuestra ciudad. Hay que generar una visión de futuro, qué tipo de ciudad queremos, y hay que empezar a trabajar. Esto va a demorar 15, 20, 25 años, pero hay que empezar a hacerlo y hay que hacerlo. Yo tengo un trabajo con los alumnos de la Universidad de las Peruanas, el cual estamos proyectando la recuperación de sectores y barrios. Ya han visto que hemos recuperado un sector que es la Baja de Pampa San Agustín. Estamos recuperando otros sectores, ahora estamos interviniendo sectores porque nos hemos dado cuenta que si nosotros seguimos anhelando que alguien venga de afuera a hacer un expediente para ver si nos declaran patrimonio, nunca lo vamos a alcanzar. Entonces, no hay que trabajar en función a supuestos, hay que empezar a trabajar esto. El compromiso nuestro va a seguir pendiente. Vamos a tener que seguir trabajando constantemente, día a día. Pese a que puedan venir instituciones, amigos, etcétera, etcétera, amigos de los alcaldes y de las autoridades, hacernos creer que sí se puede. La verdad es que nuestra ciudad no puede ser declarada patrimonio ni de la humanidad, bueno, de la nación tal vez, porque ese es un gesto político y no tiene nada que ver con lo técnico. Nuestro tema no tiene que ver nada con lo político, más bien tiene que ver mucho con el tema y el aspecto técnico. ¿Cómo podemos hacer nosotros para que técnicamente y viablemente podamos calificar a ser declarados como patrimonio? El trabajo que se hizo en Arequipa para la declaratoria de la humanidad en Arequipa por parte de la UNESCO demoró 10 años de continuo y absoluto trabajo. Hay mucha gente que ha venido a pretender por parte del patronato de Quimaché. Yo tuve reunión con unos señores, y uno de ellos, de los señores que había venido a ver el tema de la declaratoria de patrimonio de la humanidad, me dijo a mí que él había participado en el proceso de Arequipa, y eso es falso. Puede haber participado en la parte final del proceso, pero el proceso demoró 10 años y participaron muchas personas. Que al final no logramos ser nosotros quienes logremos designar o hacer la designación. Hicimos el trabajo en esa parte y vinieron otras personas que también les tocó en ese momento hacer la designación. Entonces, este no es un trabajo de la noche a la mañana, es un trabajo que hay que planificarlo, hay que organizarlo y hay que emprenderlo ya de una vez. Nosotros en la universidad, con los alumnos de la universidad, hemos entendido eso hace 2 años y hemos empezado a trabajar. Para nosotros es muy fácil este trabajo. Entonces, queremos aportar de esa manera a que esto se mejore. No tengo nada más que decirles, agradecerles a ustedes por su atención. Muy bien, arquitecto. Por ahí por la ciudad estaremos bien, vamos a seguir conversando. Hasta luego. Bien, bueno, Mario, ahora el asunto yo me pregunto también, estamos viviendo una era de cambios bastante representativos, ¿no? La modernidad, o sea, cómo hacer convivir el ayer con el futuro, ¿no? Terminemos eso, lo de la idea. Entonces, ¿te parece que no es el momento adecuado para hacer un trabajo de esta naturaleza? No es el momento adecuado
por una primera razón, lo que he explicado. La Plaza Mayor no es prioritaria si se trata de restaurar monumentos. La Plaza Mayor sí está declarada como Patrimonio Cultural de la Nación, como lo están declarados cientos de inmuebles en el centro histórico de la ciudad. Entonces, habría en ese mismo nivel otros inmuebles o construcciones coloniales que necesitan una inmediata intervención mucho más preferencial que la Plaza Mayor. El segundo aspecto es el tema de la oportunidad en el campo político-social, básicamente social. El actual gobierno regional, el gobernador regional, en la campaña electoral dijo que iba a combatir la desnutrición y la anemia. Claro. ¿Y qué ha pasado en estos últimos años? La anemia se ha incrementado, lejos de disminuir. Y tenemos un distrito, por ejemplo, si mal no recuerdo, Huacaña, en la provincia de Sucre, donde el 100% de niños menores de 3 años sufre anemia. Anémicos. Todos los niños menores de 3 años de este distrito de Huacaña. ¿Qué país que vivimos? ¿Ya? ¿Qué tierra y que tenemos? En Huamanga, en términos generales, Huamanga tiene un promedio de 47-48% de niños menores de 3 años con anemia. Entonces, siendo la provincia sede, la provincia donde está la capital del gobierno regional, etcétera, fíjense cuál es el porcentaje grandísimo de anemia. Entonces, se trata, por los mecanismos que se tiene, por acuerdos de consejo, de regional, y con los trámites que se hagan ante el Ministerio de Economía y Finanzas, se puede modificar el presupuesto, destinar a otro rubro, para no incurrir en malversación, ¿no? Entonces, esa sería la salida para afrontar con seriedad, pero no con polos, gorritos, maletines, casaquitas, etcétera. Con eso no se va a combatir la anemia, ¿no? No, tenemos que salir de ese campo declarativo, de buenas intenciones. Tiene que haber una confrontación directa en el tema de alimentación, de atención, no solamente de los niños, sino de la madre gestante, de las zonas urbano marginales, de las zonas rurales, ¿no? Claro, Para es todo un combatir. problema integral, sí. No es una cosa tan individualizada no es tan como fácil, pareciera, ¿no? Así es. Claro, porque hay un término que yo siempre he criticado y del que tendríamos que avergonzarnos, ¿no? ¿Cómo puede haber desnutrición crónica? O sea que, las perspectivas que se tiene es reducir. Y yo digo, ¿por qué no se trabaja, nos enfrascamos, así nos metemos de cabeza para desaparecer la anemia y la desnutrición crónica? Desaparecerla, pero no en reducirla, porque cuando se habla de reducir, el esfuerzo que se hace no es tan grande como cuando lo haríamos si es que nos comprometemos a más. Entonces, si hay una gestión de gobierno eficiente, eficaz, oportuna, teniendo a la vista el bicentenario de la batalla de Ayacucho, ¿no? Tendríamos que tener ese objetivo de anular la desnutrición y la anemia, bajarlo a 0 hasta el bicentenario. Ese sería un propósito, pues, donde se inmiscuyan no solamente las actuales autoridades, sino también los candidatos, a ver cuáles son sus propuestas a nivel municipal y también de gobernación regional. Claro, pero ahora que no lo utilicen como caballito de batalla, tampoco, para que igual como Escorima, ¿no? Solamente para despotricar. Y después no más bien, ¿sí? Tenemos una llamada. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. ¿Cómo estás? Eric, ¿cómo estás? Bueno, aprovechándote el saludo del ingeniero Mario, quería complementar con una información que es obligatoria para que puedan hacer algunas modificaciones y transferencias presupuestales y destinar este presupuesto para otros proyectos de inversión como el que han hecho, ¿no? Han modificado, tengo entendido que han recortado el presupuesto para este proyecto de Huari. Continuar con las excavaciones de Huari. Extrañamente, ahora nadie se pronuncia, ¿no? Pero recuerdo que cuando insinuaron el año 2016, cuando yo estaba a cargo de la gerencia general, a fines de año hicieron insinuaciones que nosotros habíamos ese dinero o ese presupuesto para el 2017 habíamos desviado para otros fines, cosa que era falso, pero sin embargo un sector de la prensa, el responsable del proyecto, los usuarios o los beneficiarios y los vecinos allá de Huari
hicieron hasta sus movilizaciones. Imagínate, algo que todavía no, ni siquiera tenía una realidad. Pero hicieron un cargamontón. Pero ahora que han hecho ese desvío o esa transferencia de esos recursos de ese proyecto, extrañamente nadie dice nada, es increíble, ¿no? Ahora, para que se transfieran estos presupuestos, Alfredo, tiene que estar priorizado en el presupuesto participativo. Hay proyectos que han sido aprobados y tiene rango de ley en el presupuesto participativo que se priorizan justamente. Uno de ellos es bajar los altos índices de desnutrición crónica, de anemia y de pobreza. Lamentablemente, acá también debería intervenir la Contraloría, debería intervenir el Ministerio Público, porque cuando Ayacucho está coliderando la pobreza, lamentablemente, conjuntamente con Cajamarca en el país, se estén dando el lujo de querer o ejecutar un proyecto para hacer un mejoramiento cuando tú tienes prioridades. Aparte de eso, hay que preguntarle si es que está incorporado en el plan estratégico institucional del gobierno regional para que se ejecute ese proyecto, si está considerado en su plan operativo institucional. Yo no sé cómo le han dado luz verde. Bueno, asumirán sus responsabilidades porque se prioriza el presupuesto de inversiones, es para los presupuestos participativos que han sido aprobados anticipadamente como prioritarios, y el gobierno nacional también, ellos en algunas directivas han mencionado que la prioridad está en bajar estos índices de pobreza, desnutrición, etcétera. No sé cómo es posible que hayan transferido 7 millones de soles para embellecer nuestra plaza de armas. Es increíble. Eso es el alcance que yo les quería Muy bien. dar. Bueno, gracias. Okay. Bueno, Mario, para culminar, entonces, parece que existe un consenso y tú lo manifiestas también. No es el momento en el que, teniendo tantas carencias, tantas necesidades, se haga una inversión de esta naturaleza, y que tampoco no necesita. Yo decía, conversaba esto con el otro día conversamos con el arquitecto Gerí. Remodelar significa cambiar de modelo, ¿no? Pero decía, bueno, ahora le llaman el mejoramiento, dice. Entonces tú mencionaste algunos aspectos que podrían ser. Pero ¿tú crees que el monto de la inversión podría justificar hacer algunos arreglos que podrían ser necesarios? Mira, en primer lugar, cuando se interviene un bien declarado como patrimonio cultural, no se pueden hacer modificaciones a su primigenia, en este caso, estructura arquitectónica. ¿No? Se tiene que restaurar en todo caso. Por eso hablaba de que, por ejemplo, las columnas no son objeto de intervención, que necesitan restauración. Las bases están carcomidas, hay que cambiar, ¿no? Reforzar, etcétera. El intervenir la calzada, bueno, cambiando de material sin alterar las distancias, los niveles que existen con la vereda, eso es restaurar. Pero las modificatorias que se hacen ya es alterar, ¿no? La arquitectura original que nos ha hecho tan famosos, digamos, a nivel nacional e internacional por ¿no? la magnitud de nuestra Plaza Mayor con su arquería, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber un mea culpa, ¿no? Tanto de la municipalidad como del gobierno regional, y determinar las acciones correctivas necesarias para cumplir con su política, ¿no? Con lo que han ofrecido primero, porque tengo entendido, y Eric lo está reforzando, que lo de la Plaza Mayor no está dentro de del rol de actividades. Sí, nunca se había escuchado eso. ¿Y por qué incluso hay una cierta contrariedad de la población? Porque la población conoce de que muchas obras de infraestructura a nivel regional están paralizadas. Sí, hay un montón. Entonces, en todo caso, que se concluyan las obras antes de iniciar una nueva, ¿no? En términos de infraestructura, materiales. Pero acá creo que lo importante es la coyuntura social, humana, que afrontan nuestros niños, nuestras criaturas. Muy bien. Ingeniero Mario Cueto, exdirector de la Dirección Desconcentrada de Cultura, muy conocedor en los aspectos culturales. Yo creo que ha contribuido bastante, y que sea la población también que participe activamente. Y ese mensaje que tú enviaste ahora último, que ojalá llegue a los oídos de las autoridades que toman decisiones. Ahora, el otro problema que tocó Eric es los acuerdos
que se adoptan en CCR, Consejo de Coordinación Regional, ¿no? Cuando hay estas asambleas con participación ciudadana. Ajá. Lamentablemente, no hay una norma vinculante entre el CCR y el Consejo Regional. Los del Consejo Regional ven lo que les conviene. Sí, ¿no? Hay una desarticulación también. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Muy buenas tardes. Bueno.